Conclusiones. El análisis de los datos recabados nos ayuda a comprender de una forma más amplia las distintas dimensiones en la educación del jazz. La complejidad de los problemas nos obligan a atender por medio de enfoques distintos cada una de sus variables. En los perfiles de ingreso es posible tener distintos tipos de perfiles de ingresos. Esta información nos puede ayudar a enfocar esfuerzos para la metodología, didáctica, reclutamiento, planes de estudios, contenidos, etc. Incluso reconocer que existen alumnos que ingresan a los programas sin pasar por el perfil de ingreso de cursos preparatorios o propedéuticos. Asimismo, estos perfiles de ingreso podemos encauzarlos a través de los contenidos o de los mismos planes de estudio. Incluso pueden ser opciones para definir cauces hacia nuevos perfiles de ingreso en el futuro. Comprender que los perfiles de ingreso son variables, ya que cambian con el paso del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo un perfil de ingreso en los 90s, donde un alumno no contaba con opciones de educación que no fueran análogas, a uno en el año 2015 o 2020 que cuenta con múltiples opciones de autoeducación en línea. Las expectativas se deben formular en cuanto a las realidades, por lo que la comunicación de los egresados con la institución debe ser permanente, porque esto nos genera información valiosa sobre las variables que están necesitando en su inversión al mercado laboral o su continuación académica. Existe un desfase cultural entre lo que pueda estar en nuestros planes de estudio y las expectativas que se tenían en el momento de su creación y lo que está sucediendo en la realidad de cada momento. Por ejemplo, mientras en su momento se necesitaba atacar una problemática de cierto tipo, al paso de los años esa problemática puede ser que ya se haya resuelto o que se haya avanzado en sus objetivos, por lo que es necesario dar seguimiento a estos objetivos que se tenían en mente. Es decir, si necesitaba profesionalizar un sector de la sociedad local o regional, o en caso de no haberse logrado, establecer contacto y buscar alternativas que solucionen el problema. Uno de los problemas más recurrentes en la realidad académica del jazz es la falta de profesionales con titulación. Actualmente, por ejemplo, esta problemática se ha ido cubriendo con egresados en las licenciaturas que cuentan, por ejemplo, con oportunidades en la enseñanza, debido a que muchos profesionales en años anteriores no pudieron cumplir con el requisito de tener acreditación académica, a pesar de tener las capacidades y de facto formar parte de la comunidad en el sector informal. La percepción de los egresados nos ayuda mucho a entender cómo se sintió durante sus estudios un alumno y cómo se siente hoy en día respecto a sus habilidades y las habilidades que les exige la realidad. En las respuestas abiertas de las encuestas que realizamos, los alumnos expresaron sus inquietudes y gracias a esta técnica podemos entender un poco mejor a qué se refieren cuando señalan áreas de oportunidad para mejorar. En la primera respuesta abierta, en la pregunta, para lograr tus expectativas por completo, ¿qué aspectos formativos consideras que deben estar presentes en la formación de un egresado de la licenciatura en jazz? Tenemos distintas respuestas. Una de ellas fue, por ejemplo, una preparación más completa con maestros que tengan mejores métodos de enseñanza y una exigencia más alta. Egresado de LINBA, encuesta de egresados de licenciatura en jazz. En la otra respuesta que también hubo, tenemos clases integrales que muestren no solo el ideal de lo que debería ser la música, sino la realidad. Además, la escuela debería enfocarse no solo en enseñar contenidos, sino en enseñar cómo aprender. Esto lo dijo un egresado de YASUB en la encuesta. Otra respuesta, añadir un segmento de formación e información que te oriente de manera práctica a cualquier situación fuera de una institución. Vida musical. Egresado de UNICACH. En estas tres primeras respuestas, pues, podemos ver en algunas cosas distintas. En la primera habla un poco de capacitación docente y estas respuestas lo que nos pueden ayudar, por ejemplo, en la primera respuesta es a que nosotros como instituciones o las instituciones basados en estas inquietudes de los alumnos que contestan estas preguntas, implementar estrategias con la finalidad de mejorar esto, ¿no? Por ejemplo, en este caso donde habla de que los maestros tengan mejores métodos y exigencia, pues por ejemplo, una estrategia que se puede hacer es brindar a los profesores cursos donde se les brinden pues habilidades para mejorar, para exponerse a ciertas metodologías o a ciertas didácticas que ellos puedan utilizar en el aula, ¿no? Y
Otras estrategias también que pueden ser es hablar, por ejemplo, habla en la segunda respuesta de que la escuela podría enfocarse no solo en enseñar contenido, sino enseñar cómo aprender. Pues va sobre lo mismo, a lo mejor sobre la didáctica. En la tercera respuesta, formación que te oriente de manera práctica a cualquier situación fuera de una institución. Esto puede llevar también a estrategias que sean fuera del currículum, es decir, que pueden ser como de manera voluntariado, donde los alumnos participen a resolver distintas problemáticas que precisamente son fuera de la institución, pero que no se dan dentro del currículum, sino que se tienen que buscar por medio de estrategias transversales, a lo mejor implementando acciones como festivales o concursos, etcétera, que en un momento los vamos a mencionar. En la siguiente pregunta, más oportunidades para promover a los alumnos destacados en eventos culturales importantes. Bueno, aquí por ejemplo, pues pueden ser varias cosas, pues a lo mejor tal vez implementar también estrategias en las cuales se les brinden a los alumnos posibilidades de participar, ya sea en congresos, festivales, etcétera, y que la escuela busque estas mismas participaciones, es decir, la escuela contactarse con festivales, con clubes de jazz, para promover ellos mismos que los alumnos tengan, sobre todo los destacados, o en general tengan un poco más de participaciones en eventos culturales. La siguiente sería, ¿consideras que el enfoque y los planes de estudio tienen un diseño basado en el estudiante de jazz en México? Esa sería la siguiente pregunta. Y las respuestas que tuvimos fue, se deben considerar los antecedentes musicales de los alumnos. Egresado de Limba, encuesta de egresados de licenciaturas en jazz. Luego dice, todavía hace falta tomar en cuenta elementos de la música tradicional mexicana, lo cual ayudaría a fomentar la creatividad y generaría aún una mejor explotación de las raíces culturales de los estudiantes. Con eso se lograría nutrir aún más la música tradicional mexicana en sus distintas manifestaciones. Egresado de Limba, encuesta de egresados de licenciatura. En la siguiente respuesta tenemos, los contenidos son muy buenos, pero la metodología podría adaptarse más a las necesidades de músicos que apenas tienen acercamiento al jazz. Egresado de Jazzub. Bueno, en las primeras dos respuestas, por ejemplo, habla de los antecedentes musicales de los alumnos. Esto, por ejemplo, está hablando de los perfiles de ingreso, pero también a lo mejor habla de metodologías o estrategias también dentro del aula que pueden ser o dentro de los mismos contenidos que se pueden llevar a cabo en las clases, y también estrategias para recabar esta información, ¿no? También tener a la mano los bagajes de los alumnos, por ejemplo, podría ser una buena estrategia, ¿no? En el otro que hablaba sobre la música tradicional mexicana, habla pues también de una necesidad que yo creo que tiene que ver con contenidos, pero también se puede tratar por medio de estrategias transversales, haciendo a lo mejor foros sobre música tradicional mexicana, invitando músicos tradicionales a que enseñen a los alumnos las distintas pues a lo mejor claves o ritmos de una u otra tradición musical. Siempre tener esa apertura podría ser una buena estrategia para implementarlo en un plan de estudios. Los contenidos son muy buenos, dice la siguiente respuesta, y habla sobre la metodología que se adapte a las necesidades de los músicos que apenas tienen acercamiento al jazz. Y habla un poco pues de estas típicas diferencias en niveles en los alumnos de ejecución, aunque estén en el mismo año, y es una realidad en el aula que algunos tienen pues una cierta experiencia y otros tienen otra, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta en el aula para que se pueda adaptar hacia los alumnos a cada uno de sus situaciones. Al diseñar los planes de estudio se guían exclusivamente en los planes realizados en escuelas de Estados Unidos y se olvidan mucho de la música mexicana. Si tomaran más en cuenta eso, el aprendizaje del jazz sería más natural para un estudiante mexicano. Bueno, esto puede ser para muchas cosas. Esto lo dijo un egresado de Unicacho. Esto puede ser que a lo mejor en los contenidos se utilicen comparativas entre a lo mejor en una clase de teoría, pues utilizar ejemplos no solamente de estándares de jazz, sino también utilizar ejemplos de armonías, por ejemplo, de lo que menciona el muchacho, de música mexicana o de música latinoamericana, que pueden ser boleros, pueden ser canciones, pueden ser canto nuevo, etcétera, ¿no?
Entonces no olvidar que siempre contamos con eso para nosotros poder utilizarlo como estrategia contextualizadora dentro de las aulas, ¿no? Sobre todo en las materias teóricas donde se da mucho esta comparación, ¿no? También se puede aplicar dentro de las materias de ensamble y en las materias de instrumento, ¿no? Trayendo al aula estos repertorios, incluso fomentar la transcripción de ellos para hacer una conexión con el bagaje musical o cultural del alumno. La siguiente respuesta dice: el enfoque está en la tradición norteamericana, pero hay pocos puntos con el contexto musical. Se ha dado de manera individual o a través de la búsqueda personal, no por la invitación de la institución. En esta respuesta de un egresado de YASUB, también habla sobre eso, de que está basado en la tradición musical. Y no hay puntos de unión. Bueno, es lo mismo que estaba comentando acerca de que podemos hacer esos puntos de conexión, pues comparando simplemente la música de Cole Porter con otro bolero de Agustín Lara, una canción de Violeta Parra, analizarla también en clases, y pues hacer este tipo de estrategias para que el alumno también, ellos mismos también analicen bagajes que ellos ya tienen en sus conocimientos anteriores, invitarlos a que ellos hagan, por ejemplo, esos tipos de aproximaciones desde su propia apropiación cultural, ¿no? Y traer ellos a lo mejor un trabajo donde ellos analicen o ellos compongan o ellos realicen esto que queremos que ellos aprendan de la armonía o de la teoría o de la clase ensamble, pero que ellos traigan y participen a lo mejor con esto y invitarlos a hacerlo, ¿no? En general, esta es la siguiente pregunta. ¿El plan de estudios atiende o realiza alguna conexión con elementos culturales o propios de la realidad laboral y artística en México? Y bueno, a la primera respuesta, la educación está orientada en el performance y esto reduce las posibilidades laborales, ya que el campo laboral puede ser algo extenso y no únicamente en el performance. Egresado de YASUB, encuesta de egresados de licenciatura. Bueno, esto lo vimos también muy claro en el análisis de los contenidos. Pues sí, en general la mayoría de los programas están enfocados en la ejecución y bueno, habla este alumno de que reduce las posibilidades laborales, ya que el campo laboral puede ser algo extenso y no únicamente. Aquí se presta para muchas cosas, porque lo primero que a lo mejor se puede venir a la mente es hablar del currículum, ¿no? Porque ahí pues tienen todas estas, es donde pueden recibir los conocimientos necesarios, ¿no? Y empieza a llevarnos esta respuesta hacia lo que más adelante vamos a ver que los alumnos piden, que son los perfiles de egreso, ¿no? Esta otra respuesta nos dice: se da dentro de un círculo en el que uno desenvuelve, pero no es una estructura ya planeada, de modo que muchas veces uno debe gestionar esa conexión, espacios, etc. Egresado de Limba. Bueno, también aquí ya está hablando también de gestiones, ¿no? Y pues aquí también se pueden aplicar estrategias, sobre todo con el mercado laboral, porque ya están hablando ellos acerca del mercado laboral y de la realidad laboral. Entonces también una de las cosas que puede ser de ayuda sería a lo mejor incluir al mercado laboral dentro del proyecto educativo, invitarlos a hacer un showcase de alumnos, un showcase de músicos, o buscar hacer estrategias para que el mercado laboral venga, les capacite a los alumnos, les dé a lo mejor una plática acerca de la industria musical o acerca de los micrófonos de cierta marca, o acerca de insonorización o de mezcla de eventos importantes, comerciales, de la grabación en un estudio, etcétera, pero que esto también los acerque a conocerlos, ¿no? Y que trabajen juntos. Puede ser una buena estrategia para traer el mercado laboral, ¿no? En la siguiente respuesta, los artistas no consagrados en la escena del jazz en México laboran la mayor parte del tiempo en agrupaciones o eventos que no son jazzísticos, y eso no lo tienen en cuenta el 100% de las universidades. Egresado de la UNICACH. Bueno, habla acerca de esto, en que el músico de jazz, pues lo dijimos, que Lucy Green lo mencionó, que incluso desde los años 50, 40, los músicos de jazz tocaban otros géneros desde esos tiempos,
no siempre, no se dedicaban todo el tiempo a tocar jazz, y lo cual a veces no se refleja, por ejemplo, en la educación del jazz. Y la educación del jazz generalmente nos enfocamos solamente al jazz, pero también debemos permitir a lo mejor implementar de nuevo estrategias, alguna parte del currículum donde se vea historia del pop, donde se vea a lo mejor un ensamble de otros géneros, o haya distintos ensambles para esto, o festivales, o hay muchas cosas que se pueden hacer, pero es importante escuchar, por ejemplo, qué es lo que ellos están mencionando, porque esto nos ayuda a nosotros. Incluso estas mismas inquietudes nos están diciendo ya prácticamente qué hacer, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta es la 4 y habla de qué, pregunta, en general y desde tu perspectiva, ¿qué consideras que se podría mejorar en el plan de estudios que cursaste? En las respuestas tenemos, la mejora que yo sugeriría sería utilizar esta formación como un tronco común y posteriormente que el alumno pueda decidir hacia qué darle más peso y verlo con más enfoque. Esto lo dice un egresado de YASUB en la encuesta, y pues ya empieza a hablar acerca de perfiles de egreso, donde el alumno ya vaya decidiendo en un cierto momento de la licenciatura hacia qué prefiere dirigirse, ¿no? Porque puede ser que el alumno tenga necesidades o habilidades o facilidades en la ejecución y se va por ese lado, o quiere dirigirse hacia la composición, o a lo mejor a la educación, o a lo mejor al arreglo, a la producción. Entonces es importante tener los oídos bien abiertos, porque no todos los alumnos, y eso es una realidad, ya lo vimos también en las encuestas, donde la realidad laboral de los alumnos es que solo un 35% de ellos se dedican al 100% al jazz, y el resto, el 75%, hace una mezcla entre el jazz y la música popular, ¿no? Entonces, o en la educación también, o algunos hacen producción. Entonces, yo creo que es importante también darles las mejores posibilidades para que ellos se desarrollen hacia el campo laboral que ellos quieren ir, ¿no? Ya habla directamente acerca de perfiles específicos, definir perfiles específicos en esta respuesta, ya que así se podrá continuar a las necesidades de los alumnos, educación, gestión, investigación, performance. Y bueno, egresado de YASUB, encuesta de egresados. Esto es muy común ya en los egresados, hablan de estas necesidades de concentraciones en su perfil de egreso, ¿no? El siguiente habla poder tener más modalidades de titulación, lo dice también un egresado de UNICACH. Va en el mismo sentido, ¿no? El siguiente habla lectura de instrumento, clase de lenguaje, clase de sonido, clase de técnica, transcripción, egresado del LIMBA. En respuesta, pues se puede, por ejemplo, tomar para ayudar a lo mejor pensar en un rediseño del currículum y aplicar algunas de estas inquietudes, por ejemplo, lectura de instrumento, o generar estrategias en las clases de ensamble para que haya más lectura, o en la misma clase de instrumento. Y bueno, algunas cosas tienen que ver con la clase de instrumento, como sonido, técnica, transcripción. Pueden hacerse, por ejemplo, clases grupales donde se hable acerca de este tipo de tópicos y donde todos los alumnos puedan interactuar entre ellos también y tener esa educación técnica, pero que también es como interesante ver que ellos pueden compartir, incluso exponer en clase, etcétera, cómo les fue con el ejercicio, o etcétera. Muchas cosas que se pueden hacer. En la siguiente respuesta tenemos marketing para músicos, algo que también algunos muchachos han estado pidiendo desde... Esto lo dijo un egresado de LIMBA, y que creo que es necesario para que los músicos o los alumnos puedan tener una manera de vender sus proyectos al egreso, ¿no? de sus licenciaturas, ¿no? Y bueno, pues para la interpretación de los datos es importante distinguir entre las distintas dimensiones o momentos para tomar decisiones de acuerdo al problema al que se quiere resolver. Existen problemáticas de índole institucional que tienen que ver con los recursos económicos para la infraestructura, personal operativo, estrategias, actividades, movilidades. Los problemas pedagógicos tienen que ver con los planes de estudio, los contenidos, metodologías y didácticas.
y lo cual nos lleva también a la capacitación docente, donde los maestros necesitan de estrategias y acceso a capacitación, pero no solo la capacitación, necesitan tiempo también. No se puede pensar que un profesor se va a poder capacitar si tiene 20 horas solo frente a grupo, porque simplemente no va a tener tiempo necesario para ella, ¿no? Los programas de movilidad también son muy importantes para brindar a los alumnos oportunidades prácticas para su desarrollo de habilidades en otros entornos, lo cual puede impactar positivamente en su inserción al mercado laboral. Y la actualización de los planes de estudio es necesaria en cada cierto periodo de tiempo. De hecho, no es necesario recomendar una temporalidad específica de 5 o 3 años o 2, ¿no? Sino que esto se puede hacer y tener apertura para tener las actualizaciones como resultado de los resultados de actualizaciones anteriores o de diseños anteriores. Actualmente, por ejemplo, los planes de estudios de las licenciaturas en Jazz tienen hasta más de 20 años en el caso de Limba, y en los casos de Unicach y Yasup tienen más de 10 años. Entonces se deben de establecer estrategias de comunicación entre docentes y alumnos, que no haya intermediarios, donde se puedan abrir canales de comunicación en los que los mismos docentes o academias en cuestión realicen investigaciones entre sus alumnos. Esto puede ayudar a actualizar y realizar ajustes en tiempo real, incluso cada semestre, y se pueden nombrar representantes de alumnos de cada academia que recaben los datos necesarios o que ayuden a mejorar los contenidos. Para este fin, los profesores necesitan una apertura a la crítica y a escuchar cómo mejorar su trabajo, sin pensar en que habrá alguna última palabra, porque los alumnos y el mismo ejercicio se actualizan constantemente.